Si no te gusta la lengua de res es porque no la has probado de esta forma. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a cocinar de una manera muy fácil una deliciosa lengua de res en una salsita de chile morita que está para chuparse los dedos. No te pierdas el paso a paso para que esta deliciosa receta te quede así de rica y sorprendas a todos en tu casa. Comenzamos. Para la salsa estaremos utilizando, aquí tengo 5 chiles morita, es un chile seco que lo encuentras en cualquier supermercado. De 5 a 6 chiles de árbol que le van a dar un picor bien rico a nuestra deliciosa salsa. También estaremos ocupando un chile pasilla. La combinación de estos chiles es una explosión de sabores. Sazonaremos la salsa con un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, una cucharada de sal, 2 clavos de olor y un cuarto de cucharada de pimienta negra entera. 15 tomatillos verdes y 2 tomates rojos bien maduros. Más adelantito durante el video te voy a dar un secreto para que la salsa no te quede ácida. Y aquí tengo el actor principal. Tengo 1,5 kg de lengua de res y ya está bien limpiecita, bien lavada. La vamos a poner a cocinar con 5 a 6 litros de agua, media cebolla, 3 dientes de ajo y 3 hojitas de laurel. Ven, vamos a la cocina. Lo primerito que tenemos que hacer muy temprano en la mañana, en una olla con 6 litros de agua ponemos la mitad de la cebolla, 3 dientes de ajo, le agregamos 3 hojitas de laurel, le ponemos media cucharada de sal, recuerda que es al gusto, agregamos la lengua de res bien lavadita, le prendemos a la estufa a fuego medio, la tapamos y dejamos que se cocine por unas 2 horas aproximadamente. Mientras la lengua se está cocinando, me voy a preparar un cafecito y vamos a hacer la salsita de chile morita. En una cacerolita con 4 tazas de agua ponemos el chile pasilla, el chile morita y el chile de árbol. Le ponemos los 2 jitomates o tomates rojos bien maduros. Y cuando rompa en hervor por unos 5 minutos le vamos a agregar los tomatillos verdes y aquí está el secreto. Una vez que agregaste los tomatillos, le apagas la estufa para que se terminen de cocinar completamente y de esta manera tu salsita no te va a salir ácida. Una vez que todo está completamente frío, los vamos a agregar al vaso de la licuadora y como puedes ver los tomatillos están bien cocinados, pero la salsita no te va a quedar nada de ácida. De esta manera vas a sorprender a todos en tu casa. Agregamos todos los chiles. Le ponemos la cebolla, la sal, la pimienta, los 2 clavos de olor y los dientes de ajo. Le ponemos el líquido con el que hirvieron los chiles y licuamos esta salsita perfectamente bien para que quede bien rica. Una vez licuada la vamos a reservar. Después de 2 horas ya la lengua de res ya está completamente cocinada. Le encajas un tenedor. Si entra muy fácil, quiere decir que ya está lista. Si ves que se siente un poquito dura, todavía le falta un poco, la dejas unos minutos más. Ahora mira, el siguiente paso, le vamos a remover todo el pellejo que cubre la lengua. Con tus manos, con un tenedor, pero ten mucho cuidado porque está bien caliente. Si gustas la puedes dejar que se enfríe por completo. Si ves que el pellejo está duro y no se puede quitar muy fácil, quiere decir que todavía le falta. La pones a volver a hervir unos 20-30 minutos para que este pellejito quede bien suave y se lo quites de una manera muy fácil. Una vez que tenemos la lengua ya pelada y lista, ahora mira, la vamos a cortar en unos trocitos y esta deliciosa receta de una lengua de res guisada en una salsita de chile morita está bien sabrosa. La puedes cortar en unos trocitos medianos, pequeños o en cuadritos o simplemente cortarla en unos medallones. Pero de esta manera se me hace muy rica y es muy fácil. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Si no te gusta la lengua de res es porque no la has probado de esta manera. Te invito a que la prepares, la disfrutes y sorprendas a todos en tu casa con esta deliciosa receta. El caldito con el que hirvió la lengua lo puedes ocupar para la salsa o simplemente ocuparlo para un delicioso consomé. Le picas cebollita y cilantro y un chile reventado y qué rico. Una vez que tenemos toda la lengua ya picadita a nuestro gusto, la transferimos a otro recipiente. Y aquí te voy a dar un tip
para que te quede aún mucho más rica. Ahora mira, voy a usar este sartén que me encanta porque es de cerámica y no se pega absolutamente nada. Le ponemos 1,5 cucharadas de manteca de cerdo, puedes ocupar aceite vegetal. Y una vez que está caliente vamos a freír la lengua de res y de esta manera tu receta de lengua de res en salsa de chile morita te va a quedar para chuparse los dedos. Es un tip que te doy porque muchas personas solo fríen la salsa y luego le agregan la lengua de res ya cortada en medallones o en trocitos, pero a mí me encanta freírla antes en manteca de cerdo porque agarra una textura y un sabor mucho más rico. Ahora mira, cuando la carne está doradita a tu gusto, le vamos a agregar la salsita de chile morita y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia con esta deliciosa receta. Si no te gusta la lengua de res, es porque no la has probado de esta manera. Y mira, si tú la guisas o la preparas de otra manera, déjamelo saber en los comentarios de dónde eres para que también nosotros preparemos esas deliciosas recetas. Ahora mira, le bajamos la temperatura de la estufa a fuego bajito y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, tu deliciosa receta ya está completamente lista para que la disfrutes. La pruebas de sal, si le falta, le ponemos un poquito más. Y mira, qué delicia. Recuerda que la salsita cuando se enfría se tiende a espesar un poco. Y aquí me voy a hacer mis tortillas de maíz recién hechecitas en el comal. Mira nada más, qué rico vamos a comer el día de hoy. Compártele este video a todos tus familiares y amigos para que ellos también coman de lo más rico con unas tortillitas recién hechecitas en el comal. Y ahora sí, servimos nuestra deliciosa receta de lengua de res en salsa de chile morita, cocinada de una manera muy fácil. Y mira nada más. ¡Qué rico! Se llegó el momento que más me encanta. También la voy a acompañar con un arrocito blanco que no puede faltar. Lo que son los frijolitos y el arroz no pueden faltar en casita. Y por supuesto, ay, disculpen por el antojo, pero con unas tortillitas de maíz a mano, es un manjar de los dioses. Y mira qué rico. Espectacularmente delicioso. Espero te haya gustado la receta, la prepares en tu casa y la disfrutes con toda tu familia. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de lengua de res. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Disfruta. Aquí te dejo otras recetas para que también las prepares y las disfrutes.